Buenas tardes, les saluda el doctor Dazaep Sosa Arellano de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy voy a platicarles un poco de una problemática muy importante a nivel nacional que es la que se desarrolla en los municipios, sobre todo en particular del impacto de la aplicación del derecho a la ciudad sobre las finanzas públicas municipales. Es importante señalar que el municipio como organismo y como nivel de gobierno es el que tiene el primer contacto con la población, es el primer contacto social que tiene el gobierno sobre sus diferentes funciones, sobre sus diferentes aspectos relacionados con el quehacer público, con la satisfacción de las necesidades sociales y públicas. Desde que salimos nosotros de nuestro hogar, podemos palpar los servicios públicos municipales. Al momento de tener un alumbrado público fuera de la casa, al momento de que llega el recolector de los desechos de la basura y recoge todos esos desechos y se los lleva al basurón, estamos en contacto con los servicios públicos de carácter municipal. No podemos negar su importancia, pero también es importante señalar que para que se constituyan como una realidad, existen necesidades financieras que deben ser cubiertas. Por eso, primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señaló específicamente la obligación de todos los ciudadanos a contribuir al gasto público, tanto de la Federación como del Estado, de la Ciudad de México y de los municipios en que residen, de manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Derivado de ese artículo constitucional y en particular de esa fracción constitucional, los municipios han podido desarrollar también sus propios esquemas fiscales a través de un diseño de impuestos, derechos y otro tipo de contribuciones que logren más o menos conseguir los recursos necesarios para poder cumplir las obligaciones que le corresponden constitucionalmente señaladas. Estas obligaciones constitucionalmente señaladas se encuentran en el artículo 115 constitucional y son esas de las que estamos hablando. En particular existe una problemática muy importante sobre la imposibilidad que tiene el municipio de dotarse de los recursos necesarios por sí mismo. Por lo tanto, si nosotros observamos muchas veces las leyes de ingreso que se determinan anualmente y que señalan específicamente cuáles van a ser los ingresos específicos de los diferentes municipios de un estado, pues podremos observar que mayoritariamente se trata de ingresos por participaciones federales y también por participaciones estatales. Y solo una pequeña proporción va a hablar sobre los ingresos propios del municipio. Y hablando de estos ingresos propios, pues se van a dividir en diferentes rubros y también diferentes mecanismos, como por ejemplo el predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, algunos derechos de uso de suelo, entre otros particularmente. Pero el más importante sin duda de esos mecanismos, pues es el predial, porque no solamente es el impuesto municipal por excelencia, señalado constitucionalmente y protegido constitucionalmente por el principio de no afectación a ingresos municipales, señalado en la fracción cuarta del artículo 115, sino que también se trata de el que genera más ingreso al ayuntamiento. Si pudiéramos nosotros hacer un análisis porcentual obviamente eso varía dependiendo del municipio, pero si pudiéramos hacer un análisis porcentual de lo que son esos ingresos propios del municipio, estaríamos hablando de que más del 50% son ingresos por concepto de predial. Entonces no podemos negar la importancia de este impuesto. El problema de este impuesto es que toma como base de cotización el valor de un bien inmueble. Es decir, mediante mecanismos establecidos también por ley o a veces también por instrumentos de carácter administrativo, las autoridades pueden, haciendo uso de sus facultades, determinar el valor de los diversos sectores en los que se divide una ciudad, o también llamados cuarteles.
Esos cuarteles son divisiones de calles que tienen intersecciones específicas, y sobre esas intersecciones y sobre ese eh, pues pedazo de calle se va a hacer una evaluación por medio del Instituto Catastral para efectos de determinar, de acuerdo a las propias características geográficas, sociales y de infraestructura y también de comercio y otras características, cuánto va a costar el metro cuadrado de ese sector en particular, emitiendo así lo que se denomina como decreto por el que se establecen los valores de suelo y construcción de las diversas partes de la ciudad. Cuando ya se ha determinado ese valor de suelo y construcción, se tiene la base tributaria, pero las leyes de hacienda municipales determinan cómo se le va a aplicar la carga tributaria a esa base tributaria que señaló la autoridad administrativa. Y entonces de ahí nacen las claves catastrales de esa determinación de valor, pero también van a nacer el cobro de los impuestos de predial. Entonces no podemos negar que el hecho de que un bien inmueble cueste más, pues va a implicar un mayor costo en términos de predial. Y el hecho, obviamente, de que un inmueble cueste menos, implicaría, pues, que debe de pagar menos predial, aun cuando existe una excepción a esa regla. Una excepción muy particular que es la que se señala en términos de los bienes inmuebles que no tienen construcción, es decir, los lotes baldíos. En múltiples leyes de hacienda de los estados de la República se señala que los lotes baldíos van a tener que pagar más, aun cuando, en términos prácticos, como no tiene construcción, pues no vale más el bien inmueble sin construcción que un bien inmueble con construcción. Pero existe una fundamentación extrafiscal en la determinación de señalar que los lotes baldíos tienen que pagar más. Y eso es por el subaprovechamiento de la infraestructura pública. Es ahí donde existe el vínculo específico entre lo que es la posibilidad de aumentar las finanzas públicas y el acceder o dotarle a la sociedad del derecho a la ciudad, que se constituye específicamente como un derecho que le permite a la población en general gozar de la infraestructura pública, gozar de la inversión pública en infraestructura, sobre todo de la inversión en calles, parques, alumbrado, agua potable, drenaje y todo lo que significa. Es innegable que un bien, como por ejemplo un lote baldío, pues está subutilizando la infraestructura pública, porque muchos de esos bienes los encontramos incluso en la parte urbanizada de la ciudad y no nada más en las periferias de la ciudad, sino que en múltiples ocasiones podemos observar en el puro centro de la ciudad. No solamente lotes baldíos, también domicilios abandonados, también estacionamientos, también múltiples tipos de inmuebles que no son para uso doméstico y que por lo tanto desaprovechan la inversión ya existente en materia de drenaje, en materia de agua potable o por ejemplo también en materia de inversión en seguridad, porque cada colonia necesita tener cierta cantidad, por ejemplo, de policías, tránsitos municipales, etcétera. Y el hecho de que la ciudad esté creciendo hacia los lados, pero que desaproveche esos espacios, pues implica una mayor inversión por parte de la autoridad, la creación de nuevas claves catastrales, pero con un valor disminuido, y por lo tanto, un gasto mayor al ingreso que yo pudiera percibir como municipio. Entonces es ahí donde se convierte en un problema la planeación urbana para dotar a la gente del derecho a la ciudad. En este caso particular, lo que hemos estado nosotros procurando es investigar específicamente cuál es el impacto o el posible impacto que podría tener la aplicación del derecho a la ciudad en el desarrollo urbano y sobre todo en las sanas finanzas públicas de un municipio. Esto es muy importante, sobre todo en ciudades como por ejemplo nuestra ciudad Tijuana, que tiene un crecimiento diario y también muy desordenado, y que a su vez también tiene un acaparamiento por parte de sectores que no aprovechan la infraestructura en la zona urbanizada, en la zona ya desarrollada.
Entonces, son cuestiones que se tienen que observar, son investigaciones que se tienen que hacer y son propuestas que se tienen que lanzar para generar una solución a esa problemática de crecimiento y también a las necesidades del propio municipio, que a estas alturas ya no cuenta con los recursos suficientes para seguir sosteniendo una política de crecimiento urbano hacia las periferias y de manera desordenada. La idea es, y la hipótesis es, el crecimiento de la ciudad debe ser vertical, se deben de aprovechar los espacios baldíos y los espacios subutilizados para efectos de que no solamente se dote a la población de una mejor infraestructura del acceso a la infraestructura, a los parques públicos, a la seguridad, al drenaje, al agua potable, al alumbrado público, al transporte público, a la limpia, sino que también, a su vez, los bienes inmuebles a los cuales puede tener acceso un ciudadano pueden ser bienes inmuebles con claves catastrales de mayor valor que le den también, en consecuencia, un mayor ingreso a las arcas municipales. Esto es nada más una parte introductoria del tema que venimos desarrollando a través de esta universidad, a través de esta investigación también, y les agradezco mucho su tiempo. Me despido. Hasta luego.